Hospital Rural Mexicano, donde la noche pesa distinto. El hospital donde trabajaba no era un hospital de verdad. Era una mezcla entre consultorio, sala de emergencias improvisada y depósito de recuerdos que nadie quería volver a ver. Un solo pasillo, 3 habitaciones, un quirófano que no se usaba desde antes de la pandemia y la sala fría, que más que morgue, parecía una bodega con un congelador gigante pegado a la pared. Ahí trabajábamos 3 personas por turno, pero esa noche solo estaba yo. El doctor de guardia se había ido a atender un parto improvisado en un rancho a 2 horas. La enfermera nocturna llamó porque se enfermó su hija. Y el camillero, bueno, él simplemente dejó de presentarse desde hacía semanas. Así que me quedé yo, el paramédico encargado de todo. Nada nuevo. Así era siempre en los hospitales pequeños. Si había que tomar signos, yo lo hacía. Si había que suturar, yo ayudaba. Y si había que mover un cuerpo, también me tocaba. El silencio que nunca es silencio. Esa noche el hospital estaba tan quieto que podía escuchar mi propia sangre moviéndose en los oídos. Pero el silencio de un hospital rural nunca es silencio real. Siempre hay algo. Un golpe de metal por el cambio de temperatura. Un carrito viejo vibrando solo. Un ventilador que se enciende sin que lo hayas tocado. Yo estaba acostumbrado a esos sonidos, pero esa noche los ruidos eran distintos. Eso lo entendí después. Lo primero que escuché. Estaba en la sala de descanso, calentando café, cuando escuché un golpe seco desde el pasillo. ¡Tac! Como si hubieran aventado una camilla contra la pared. No era normal. A esa hora no había nadie más. Salí con la taza en la mano y lo primero que vi fue la camilla del quirófano parada en medio del pasillo. Esa camilla siempre se quedaba pegada a la pared. Siempre. Pero ahí estaba, cruzada, como si alguien la hubiera empujado. La regresé a su lugar. Pensé que había sido yo, o que la había dejado mal acomodada antes. Pero cuando volví a la sala de descanso, escuché otra vez. ¡Tac! Salí. La camilla estaba de nuevo en medio del pasillo. Ahí empezó todo. No debía haber seguido investigando. Cualquier paramédico con experiencia habría llamado al director, habría pedido apoyo, habría inventado cualquier excusa para largarse. Pero yo no. Yo solo tenía miedo de que llegara una emergencia real y no estuviera listo. Así que seguí trabajando como si nada. La primera sombra. Había terminado de registrar un ingreso que llegó la tarde anterior. Un hombre de unos 45 años que sufrió un infarto masivo. No logramos salvarlo. Y su cuerpo estaba en la sala fría, esperando que viniera su familia al día siguiente. Es normal. Yo he visto cientos de casos así. Pero algo me incomodaba de ese cuerpo. Cuando entré a la sala fría para verificar temperatura, sentí que alguien más estaba ahí conmigo. Las sombras no cuadraban. No sé cómo explicarlo, pero la luz del techo proyectaba 2 sombras sobre la pared. Y yo estaba solo. Me acerqué al cuerpo. No noté nada raro. Piel fría, rigidez estable, todo normal. Pero mientras anotaba los datos, juraría que escuché un suspiro detrás de mí. Me volteé tan rápido que me mareé. Nada, solo los refrigeradores apagados. Volví a la hoja, y justo cuando la pluma tocó el papel, algo sonó dentro del congelador. Toc, toc, toc. Como nudillos. No de golpe fuerte, sino lento, rítmico. Como si alguien estuviera marcando el compás de algo. Me acerqué. Pegué la oreja a la puerta metálica. Silencio. Estoy cansado, me dije. Estoy alucinando. Pero la sensación no se me fue. El número. Me puse a ordenar unas cajas para distraerme,
cuando sonó el teléfono de emergencias. Número desconocido, pero no desconocido normal. Era un número imposible. Nunca había visto eso. Respondí. Servicios de emergencia. ¿Cuál es su...? Silencio. Pero no un silencio vacío. Era un silencio habitado, como si alguien estuviera respirando muy cerca del micrófono. ¿Necesita ayuda?, insistí. Entonces escuché algo. Una palabra apenas formada, como si alguien hablara desde un lugar muy profundo. Regresa. Se cortó. Intenté devolver la llamada. El número no existía. Nadie puede marcar desde un número así, ni siquiera los teléfonos internos del hospital. Ahí debí haberlo entendido. Ahí debí haber salido. Pero no lo hice. Seguí trabajando y seguí respondiendo llamadas, porque minutos después, el teléfono sonó otra vez. Pero esta vez, no era un ring normal. Era como si viniera desde más lejos, más profundo, como si el sonido viajara por un túnel. Miré la pantalla. El mismo número imposible, 000-000-0000. No sé qué esperaba, pero contesté. Porque soy paramédico, porque es un reflejo, porque todavía creía que todo tenía una explicación. «Servicios de emergencia», dije, aunque la voz casi no me salía. Esta vez sí había alguien, pero no hablaba. Lloraba, muy bajito, como si estuviera escondida o atrapada. Se escuchaban también pasos, rápidos, irregulares, como si alguien buscara desesperadamente dónde meterse. «¿Puede decirme dónde está?», pregunté. Nada, solo respiración temblorosa y el llanto tragándose a sí mismo. Entonces un golpe, fuerte, como si alguien hubiera arrojado el teléfono contra el suelo, seguido por un susurro tan cerca del micrófono que me erizó la piel desde la nuca hasta la espalda baja. «Ya vienen». Y la llamada se cortó de golpe. Me quedé congelado, con el auricular aún en la mano, escuchando la nada. Ahí fue cuando escuché el otro teléfono, el interno, el que no suena nunca de noche, el que solo está conectado a la morgue. Y estaba sonando. El sonido del teléfono interno me atravesó el pecho. Ese aparato solo tiene una extensión, solo una, y nadie debería estar ahí a esas horas. Me acerqué despacio. Cada paso sonaba como si pisara dentro de mi propio cráneo. El timbre seguía, metódico, frío, como un metrónomo en una habitación vacía. Cuando levanté el auricular, el silencio volvió. Pero esta vez no era un silencio respirado, era un silencio presionado, como si hubiera muchas cosas queriendo hablar al mismo tiempo, pero algo las estuviera conteniendo. «¿Quién habla?», pregunté. Ni un sonido. Luego, apenas un roce, como uñas arrastrándose sobre una superficie metálica. Y después, un golpe sordomudo, hueco, que reconocí de inmediato. Ese sonido lo conocía. Era inconfundible. Era el golpe de una camilla metálica, desde adentro. «¿Hay alguien ahí?», dije, aunque ya sabía la respuesta. Ya lo sentía en los huesos. Respiraciones. Varias. No una, no dos. Varias. Intercaladas. Desordenadas. Como si un grupo entero estuviera hacinado en un espacio muy pequeño y se empujaran unos a otros tratando de acercarse al auricular. Y entonces lo escuché. Una voz. La misma voz de la llamada anterior. La mujer que lloraba. Pero ahora no lloraba. Ahora estaba justo en mi oído. Decía: «No debiste contestar. Ya te vieron». El auricular se calentó. No era posible. Sentí su aliento, húmedo, pegado al micrófono. Retrocedí tan rápido que la silla detrás de mí se cayó.
El teléfono seguía pegado a la oreja. Y ahí pasó. 3 golpes, perfectamente marcados, resonaron desde el pasillo. Toc, toc, toc. Alguien o algo estaba fuera del cuarto, llamando a la puerta con los nudillos. Pero el golpe no venía de altura normal. Venía desde abajo, desde muy abajo, como si estuviera tocando a alguien arrastrado por el suelo. Me quedé quieto, ni respiraba. Y del auricular salió otra frase, la misma voz, más nítida que nunca. No abras, no esta vez. La llamada se cortó y la puerta empezó a abrirse sola. Apenas unos centímetros, suficiente para ver la sombra. Una sombra que no correspondía a ningún cuerpo, solo a la forma de un brazo en posición de arrastre. La puerta terminó de abrirse con un chirrido que no correspondía al movimiento. Se abría despacio, pero el sonido era como si la estuvieran forzando con violencia desde dentro. El pasillo estaba vacío, o al menos eso quise creer. La luz del techo parpadeó 2 veces. 1, 2. Y en la tercera, lo vi. Al principio pensé que era alguien tirado en el suelo, un paciente, un borracho, alguien que se había desmayado, pero no. La figura estaba demasiado rígida, demasiado inmóvil, demasiado colocada, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Era un cuerpo completo, tendido boca abajo en el centro del pasillo. Pero había algo peor. No respiraba, no se movía, no hacía nada. Y aún así, yo podía sentir que sabía que yo estaba ahí. Di un paso adelante, sin querer, como si mis piernas hubieran decidido por mí. La lámpara parpadeó otra vez, y entonces el cuerpo cambió. No se levantó, no giró la cabeza, se deslizó, unos 3 centímetros hacia adelante, como si alguien lo hubiera arrastrado desde los pies. Pero no había nadie más, solo yo. «Oiga, ¿está bien?», pregunté, sabiendo que era absurdo. El cuerpo volvió a moverse. Otro pequeño deslizamiento, esta vez con un sonido, un roce húmedo, como carne contra linóleo. Mis manos empezaron a temblar. La luz volvió a parpadear y de golpe el cuerpo ya no estaba boca abajo. Ahora estaba de lado, mirando hacia mí. O lo que debería ser mirando, porque los ojos no estaban abiertos. Los párpados estaban cerrados, completamente cerrados. Pero aún así yo sentí su mirada clavada directamente en mí. Supe en ese instante quién era, no por la ropa, no por la posición, sino por el expediente que yo mismo había firmado horas antes. Era el cadáver que llevé a la morgue al empezar mi turno, el que ya estaba rígido, el que ya no tenía signos vitales, el que yo mismo cerré en una de las gavetas, y ahora estaba en medio del pasillo, como si jamás hubiera estado muerto. Retrocedí un paso, y ahí pasó lo peor. Sin abrir los ojos, sin mover la cabeza, sin ninguna transición humana, el cadáver levantó el brazo, exactamente igual que cuando una persona quiere saludar a alguien que conoce. Un saludo lento, pesado, como un gesto de reconocimiento, como si hubiera estado esperando a verme. La mandíbula del cadáver empezó a temblar, a vibrar, como si intentara hablar, pero no pudiera. Y del fondo del pasillo, detrás de él, escuché una voz que no era suya, una voz de mujer, la misma de las llamadas. Susurró: «Te dije que ya te vieron». La luz se apagó, todo quedó negro, y no estuve solo, porque cuando la luz volvió, el cadáver estaba a menos de 1 metro de mí, sin ojos abiertos, sin respiración, sin vida, pero con el brazo levantado hacia mi pecho, como si quisiera tocarme. El cadáver estaba frente a mí, tan cerca que podía ver cada detalle de su piel grisácea.
La luz parpadeaba como si alguien la estuviera soplando. No podía moverme, no podía hablar. Solo sentía un frío imposible pegado a mi pecho. El brazo del cadáver seguía levantado y entonces, sin abrir los ojos, pronunció mi nombre. Pero no lo dijo con su voz. Era la voz femenina de la llamada. La misma respiración, la misma entonación. Te está esperando. Algo dentro de mí se rompió. No sé si fue la cordura, la valentía o simplemente el instinto de sobrevivir, pero mis piernas reaccionaron por mí. Retrocedí con tanta fuerza que choqué contra una camilla. La empujé sin querer y se deslizó por el pasillo, haciendo un ruido metálico que rebotó por todo el hospital vacío. Cuando volví a mirar, el cadáver ya no estaba, ni en el suelo, ni a 1 metro de mí, ni en el pasillo. Había desaparecido por completo. Solo quedó el olor. Ese olor dulce, espeso, que no pertenece a nada vivo. Me eché a correr. Llegué a la salida, empujé la puerta con el hombro y salí al aire frío de la madrugada. Mis pulmones ardían. No regresé a terminar mi turno, ni a llenar el informe, ni a buscar al doctor de guardia. Me fui. Cuando volví al hospital a la mañana siguiente para entregar mi renuncia, el encargado de la morgue me preguntó: ¿por qué dejaste una de las gavetas abierta anoche? Le dije la verdad, o algo parecido a la verdad, que la morgue estaba fría, que no cerré bien. No me creyó, no insistió, pero antes de irme, me entregó un expediente viejo, amarillento. Me dijo: si vas a trabajar de noche, lee esto. Era un archivo de hace más de 20 años, un reporte interno, sobre una serie de llamadas imposibles, de un mismo número, 000-000-0000. Las notas hablaban de sombras en el pasillo, de cuerpos que aparecían fuera de su lugar, de una mujer que avisaba antes de que algo ocurriera. Y lo peor, una frase escrita a mano, casi ilegible: no contestes cuando llame. Si ya contestaste, no mires atrás. Cerré el expediente. No regresé jamás a ese hospital. Hasta hoy, sigo escuchando esa voz cuando duermo, esa respiración, ese susurro. A veces, cuando estoy solo, suena mi teléfono. Número desconocido. 0, 0, 0. Nunca respondo. O casi nunca. ¿Y tú? ¿Alguna vez has trabajado de noche? ¿Has sentido que algo te observa cuando crees estar solo? ¿Crees que esto tiene una explicación lógica? ¿O de verdad hay algo en esos hospitales rurales? Déjame tu opinión en los comentarios, y si quieren que suba la continuación, donde investigo quién era la mujer de la llamada y por qué ese cadáver salió de la morgue, escribe sí en los comentarios. Nos vemos en el próximo turno, y recuerda, si el teléfono suena desde un número imposible, no lo contestes.